¿Te has preguntado en algún momento si es posible aprender fisiología de forma sencilla? ¿Te gustaría aprender más sobre cómo la vía piramidal de nuestro cerebro afecta nuestra fisiología y nuestra vida cotidiana? Si es así, quiero invitarte a que en el siguiente video te quedes y aprendas un poco más sobre ello. Soy el Dr. Bracho y voy a explicarte de forma fácil y sencilla qué es la vía piramidal y sobre todo qué implicaciones clínicas puede tener para un paciente. Muy bien, entonces una de las mejores formas en las cuales puedes aprender y entender cómo funciona la vía piramidal es entendiendo las alteraciones. Estas alteraciones, por supuesto, te las voy a explicar y las vas a entender una vez que entendamos la fisiología. Pero algo importante que tienes que tener en consideración desde inicio es que dentro de esta vía piramidal vamos a tener distintas partes y distintos segmentos. El primer segmento principalmente representado por lo que se denomina motoneurona superior. Luego vamos a tener una motoneurona inferior, una placa neuromuscular y finalmente el músculo. Las alteraciones de la motoneurona superior son muy particulares y una de las cosas más importantes que vamos a encontrar es el famoso signo de Babinski, mientras que en la motoneurona inferior vamos a encontrar un poco de hiporreflexia. Todas estas alteraciones tienen una base fisiológica y anatómica que es la que veremos a continuación. Esta vía piramidal, por supuesto, está representada dentro de lo que se denomina sistema nervioso. El sistema nervioso, como ya sabemos, a nivel anatómico puede clasificarse entre sistema nervioso central y periférico. Las vías corticales, es decir, las vías que se inician y que se originan en la corteza, por supuesto que vamos a ver que se originan en el sistema nervioso central. Anatómicamente van a tener un punto de origen específico. Ese punto de origen es lo que se denomina motoneurona superior y, como su nombre lo dice, se encuentra en la corteza cerebral. En este gráfico puedes verlo de forma muy sencilla. Fíjate cómo es una vía que se caracteriza por ser de tendencia descendente, es decir, que se origina en la parte central de nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, y luego desciende por vías medulares, donde finalmente va a salir hacia las prolongaciones nerviosas y finalmente el músculo. Pero aquí podemos ver cosas muy sencillas. La primera, empecemos con lo más sencillo. Aquí arriba, ¿qué tenemos? La corteza motora. Dentro de esa corteza motora vamos a tener la famosa motoneurona superior. Una de las cosas interesantes que podemos ver sobre ella es que, por ejemplo, se origina a partir de lo que se denominan células gigantes de Betz. Estas células se caracterizan por ser una de las neuronas más grandes que hay. Fíjate cómo luego las vías se prolongan a través del brazo posterior de la cápsula interna y en esta parte empiezan a comunicarse hacia el mesencéfalo. Aquí, por supuesto, podemos tener otras vías, donde, por ejemplo, podemos tener lo que se denomina núcleo rojo y vamos a tener otras vías que son complementarias de la vía piramidal. Lo importante de todo esto es que ellos finalmente van a formar lo que se denomina las pirámides vulvares. Y aquí es donde va a ocurrir un pequeño proceso de decusación para finalmente formar lo que se denomina fascículo córtico-espinal lateral y finalmente el córtico-espinal ventral. ¿Qué te quiere decir esto? Que la corteza, la vía, una vez que se origina en la corteza, desciende junta, pero una vez que llega a este punto y forma las pirámides, va a decusarse. Es decir, no todas las neuronas van a enviar su prolongación por el mismo lugar. Unas van a descender por el fascículo córtico-espinal lateral, mientras que otras van a llegar hacia el córtico-espinal ventral. Y me preguntarás en este momento, ¿y eso qué funcionalidad tiene? Bueno, es una forma en la cual el sistema nervioso permite que existan sistemas de regulación, ya que el fascículo córtico-espinal lateral interviene en la regulación del movimiento. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero para que tengas en consideración el movimiento, es decir, la contracción de nuestros músculos, si bien es cierto, nosotros lo vemos como algo sencillo y decimos, ok, bueno, yo quiero contraer un músculo, contraes tu bíceps o contraes un tríceps o contraes cualquier músculo, aunque parezca algo que se encuentra muy lejos del sistema nervioso central, de hecho, a nivel de la médula, existen múltiples vías y existen múltiples formas para regular esta contracción y que la contracción sea lo más específica posible. Quiero que te lleves ese concepto de esta clase. La contracción muscular es una de las cosas que más especificidad requiere de nuestro cuerpo, especialmente nuestro cerebro. En este gráfico puedes ver, por ejemplo,
una alteración anatómica en el cual una persona tuvo un proceso de daño sobre una de las vías de descenso córtico-espinales. Como puedes ver en este gráfico, tenemos las dos vías que finalmente tienden a decusarse en rojo y en rosado, pero a modo de ejemplo, en esta persona no tenemos ese otro complemento. Por lo tanto, esta persona sufrió un proceso deleterio, un suceso patogénico asociado principalmente a un cuadro, un accidente cerebrovascular que imposibilitó que una de sus vías descendentes pudiese funcionar con normalidad. Por lo tanto, en el gráfico no se muestra y se muestra solamente un color en este hemisferio cerebral. Para que puedas llevarte un resumen muy sencillo de cómo funciona esta vía piramidal, vamos a tener que se origina, por supuesto, en la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene múltiples conexiones. Una de ellas son los ganglios basales, el cerebelo y el tálamo. Estas conexiones ayudan a regular la vía piramidal desde formas un poco complejas. Es decir, los ganglios basales, el cerebelo y el tálamo, junto con otros núcleos neuronales, ayudan de forma extrapiramidal a regular la contracción muscular. Lo que hemos visto anteriormente es que la principal vía, la más sencilla, es desde la corteza cerebral bajando hacia el tallo cerebral y la médula. Esta es la vía piramidal, aquí la puedes ver, la clásica. Pero ten en consideración que existen múltiples zonas anexas que también ayudan a regular la contracción muscular. Estas vías anexas, representadas no solamente con el tálamo, sino principalmente con los ganglios basales y el cerebelo, forman parte de lo que se denomina vía extrapiramidal. Ese es un término antiguo, ya se está actualizando porque la vía en realidad es una sola gran vía, como puedes ver tú en este gráfico. No está separado de manera tan clásica como decirte, bueno, los ganglios basales no están actuando aquí, todo está interconectado, ¿sí? Y todo tiene un feedback, una aferencia y una eferencia que permiten que la corteza cerebral constantemente esté haciéndonos conscientes de cómo estamos ejecutando nuestros movimientos. Pero para que tengas en consideración, vas a encontrar que en mucha literatura aún existe el término vía piramidal y vía extrapiramidal. Esa vía extrapiramidal, entonces ya sabemos que representa el cerebelo, los ganglios basales, el tálamo y otros núcleos cerebrales que ayudan a regular a nuestra vía piramidal sencilla que está por la corteza cerebral, pasando por el tallo y la médula espinal. Esa corteza motora tiene un gran representante y es a la motoneurona superior. ¿Dónde se encuentra ella? Se encuentra ubicada en lo que se denomina corteza motora primaria. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicarte cosas muy interesantes sobre esta corteza. Esta corteza no sencillamente representa un lugar donde hay neuronas que generan descargas y ya. Vamos a tener múltiples zonas complementarias representadas por lo que se denomina el área premotora y también el área suplementaria que ayudan a que nuestros movimientos de hecho puedan ser lo más específicos posible. Una de las cosas más importantes es que en esta corteza, sobre todo en la corteza premotora, vamos a tener que el cerebro va a tener la capacidad de idear previamente, es decir, se va a construir previamente un circuito sobre el cual se va a ejecutar finalmente el movimiento. Aquí ocurren procesos que se denominan ideatorios. Aunque sean procesos muy rápidos, las neuronas de los que se encargan de movimientos muy finos muchas veces generan una preparación para tratar de que el movimiento sea lo más específico posible. Por eso puedes ver que aquí encontramos una zona de habilidades manuales. Otro aspecto importante es que dentro de esta corteza motora vas a encontrar lo que se denominan neuronas en espejo. Es una de las zonas más importantes, relativamente hace pocas décadas se descubrió, pero nos permitió entender que en esta zona, estas neuronas en espejo son las que permiten imitar. Es decir, cuando un niño pequeño o un primate también observa a otra persona, generalmente una persona mayor, realizar un movimiento, esta zona del cerebro, ubicada antes en la parte anterior de la corteza motora, tiene la capacidad de copiar esos movimientos y finalmente de ejecutarlos, ¿sí? Una vez que entramos un poco más en esa corteza motora, por supuesto tenemos que hablar del homúnculo motor, homúnculo de Penfield, donde nos vamos a dar cuenta que la distribución de las neuronas se encuentra dado por
zonas que son mucho más sensibles. Esto lo que nos busca es hacer entender que, por ejemplo, la cantidad de neuronas que tienen nuestras manos, aquí lo puedes ver, son muchísimas. Son muchísimas. La cantidad de especificidad que tiene nuestra mano es muchísima en comparación con, por ejemplo, lo de la pierna. Pero fíjate quién también tiene muchas manos, muchas neuronas, en este caso, las que se encargan del movimiento facial. Esto forma parte de lo que también se realiza a nivel neurológico, el estudio semiológico que se utiliza a nivel neurológico para determinar en caso de alguna alteración anatómica en la corteza, solamente con uno ver a nivel semiológico qué parte del cuerpo está alterado, ya se puede inferir qué zona probablemente a nivel vascular pudo estar alterada. Bien, de nuevo vemos, fíjate que la corteza premotora lateral vamos a tener a las neuronas en espejo. Aquí la vemos. Al final tenemos lo que se denomina vía final común. ¿Por qué? Porque todas estas motoneuronas, todas estas fibras están llegando a la motoneurona anterior. Esta motoneurona anterior es una de las neuronas más grandes que hay en nuestro sistema nervioso. También se denomina motoneurona inferior porque obviamente está en la parte inferior. Se encuentra ubicada en el asta anterior de nuestra médula, pero fíjate que hay múltiples células que están aquí. Aquí también te quiero mencionar una célula muy interesante que se denomina interneurona, específicamente interneuronas de Renshaw. Ellas se encuentran cerca y estableciendo múltiples conexiones y lo que ayudan es a regular la contracción de estas motoneuronas. Aquí nosotros vamos a tener gran cantidad de procesos regulatorios, vías descendentes, vías aferentes que están llegando, e incluso propias motoneuronas que ayudan a que estas señoritas, estas motoneuronas anteriores, estas neuronas grandes, puedan tener disparos muy específicos. Sin estas vías, la contracción de estas neuronas estaría disregulada y es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Bien. Una forma muy importante de entender si el sistema nervioso en general está indemne, por supuesto, es a través de los reflejos. Uno de los reflejos más importantes y más famosos, sin duda alguna, es el reflejo miocárdico. En este canal puedes encontrar incluso un video solamente donde te explico y te hablo un poquito sobre el reflejo miocárdico. De todas maneras, aquí te lo muestro de nuevo. Y tenga en consideración que esto es muy sencillo. Aquí nosotros vamos a tener una serie de fibras sensitivas ubicadas sobre todo a nivel del órgano tendinoso de Golgi, es decir, en nuestros tendones, que van a encargarse de observar o de sensar cuando hay estiración o cuando hay estiramiento, específicamente estiramiento, de nuestro músculo, ¿sí? De nuestras fibras musculares. Este estiramiento de nuestras fibras musculares va a generar aferencias que van a ingresar a través de la raíz dorsal y fíjate cómo generan a través de un proceso complejo la contracción, por supuesto, de nuestra placa motora, ¿sí? A través de una serie de motoneuronas vamos a tener tanto la motoneurona alfa como la motoneurona gamma. Aquí nosotros tenemos motoneurona gamma que se encuentra dentro del uso neuromuscular y tiene como función la contracción y la regulación dentro de la atención de este uso neuromuscular. Lo importante es que si queremos ver de forma sencilla la indemnidad del sistema nervioso, por supuesto que vamos a explorar los reflejos. Bien, fíjate otra cosa interesante, aquí tenemos fibras descendentes. Estas fibras descendentes, como habíamos visto antes, tienen como origen propias zonas de nuestro sistema nervioso central, de nuestro encéfalo, que se encargan de regularle y decir a esta motoneurona alfa, hey, la contracción que tú vas a hacer es una contracción específica. No te vas a quedar toda la vida contrayéndote. Cuando estas fibras descendentes se alteran, vamos a tener que estas motoneuronas alfas van a generar contracciones no reguladas. Esas contracciones van a formar parte de los síndromes que nosotros vamos a ver un poco más adelante. Ahora, te coloco en este ejemplo una forma muy sencilla de cómo estudiarlo. Fíjate que el principio es el mismo, más allá de si lo realizas sobre el tendón rotuliano o el tendón del tríceps, siempre consiste en lo mismo. Una vez que se genera tensión, una vez que se estiran las fibras del tendón, eso va a enviar una serie de impulsos nerviosos hacia nuestra médula que va a inducir la contracción del músculo. También lo puedes ejecutar en teoría en cualquier músculo del cuerpo. Fíjate que incluso en las manos es posible explorarlo. Bien. Ahora,
Las alteraciones motoras de las cuales hemos estado hablando se dividen entonces en alteraciones que generalmente afectan a la motoneurona superior y a las que afectan a la motoneurona inferior. Y esto es muy importante porque es una forma semiológica muy sencilla de diferenciar dónde está el origen. Es decir, si una persona tuvo un ACV, probablemente tenga una afectación de motoneurona superior, mientras que si tuvo un traumatismo, probablemente tenga una afectación de motoneurona inferior. Anatómicamente son muy distintas y nos ayudan para la exploración médica y semiológica a entenderlas. Entonces, fíjate que la motoneurona superior generalmente tiene una sintomatología contralateral. ¿Por qué? Porque esa motoneurona superior, como vimos, tiende a decusarse. Recuerda que las vías se decusan, mientras que la motoneurona inferior es ipsilateral, es decir, es la misma zona donde ocurre la lesión, es la misma zona donde se afecta a nivel muscular. La motoneurona superior, el síndrome de motoneurona superior, vamos a tener debilidad muscular, mientras que en la inferior vamos ya a llegar no solamente a debilidad, sino a parálisis, porque aquí estamos teniendo que esas motoneuronas de la parte anterior de la médula están totalmente dañadas. En nuestra motoneurona superior vamos a tener atrofia, hiperreflexia, hipertonía, espasticidad y fíjate, Babinski, que es uno de los reflejos más importantes que se exploran al momento de entender la semiología del sistema nervioso en un paciente con estas características. Entonces, el Babinski muchas veces en tu práctica clínica te vas a dar cuenta que muchos médicos lo exploran. Y una de las cosas uno de los momentos en donde más se explora es para ver si hay una alteración del encéfalo, por ejemplo, una ACV. Hay una alteración de una motoneurona superior. Es un reflejo muy sencillo en el cual se va sobre el borde plantar de nuestro pie y lo que va a tener de manera anómala es extensión. Bien, entonces, fíjate, si nosotros tuviésemos una hemiplegia, es decir, una alteración muscular completa, la pregunta que te hago para esta clase es, ¿dónde ubicarías la lesión? Una vez teniendo en consideración lo que hemos visto ahorita, te invito a que escribas abajo en los comentarios, en esta hemiplegia, ¿dónde ubicarías la lesión? Otra cosa, por ejemplo, si tuvieses un proceso de hipertonía y reflejos aumentados, lo que más adelante vamos a ver que se denomina clonus, ¿dónde sientes tú que estaría alterado? Es decir, las vías regulatorias de esto están alteradas. ¿Por qué? Porque una vez que la contracción ocurre, las fibras descendentes se encargan de decir, ok, ya pasó. Contraes el músculo e inmediatamente te relajas. Pero cuando tenemos procesos de hipertonía y reflejos aumentados, las vías descendentes regulatorias están alteradas. Esto puede condicionar lo que nosotros llamamos clonus, que es un mantenimiento anómalo de la función de los reflejos. Es decir, una vez que la persona extiende el tendón, él queda contrayéndose de manera disregulada. ¿Ok? Aquí tienes una forma muy sencilla que te puedes llevar sobre cómo explorar el Babinski. Algo importante que te quiero decir es que no hace falta hacerlo con objetos punzantes que generen dolor sobre el paciente. No hace falta que le infieras dolor al paciente. Aunque el paciente esté inconsciente, puede sentir dolor. Siempre piensa que estás evaluando a un familiar tuyo. Así que no hace falta hacerle dolor, no hace falta hacer esto con un cuchillo o con un objeto filoso para explorarlo. A veces hasta con incluso el borde del dedo puedes darte cuenta que el reflejo es positivo. Entonces, ¿qué elementos o qué síndromes pueden generar alteraciones en la motoneurona superior? Te voy a mencionar solamente tres. Obviamente hay muchísimos más, pero un evento cerebrovascular, especialmente un ACV, puede causarlo, una lesión ocupante de espacio y por supuesto un absceso cerebral. Y los de motoneurona inferior me dirás cuáles. Por ejemplo, la poliomielitis, que es un proceso infeccioso sumamente agresivo, ¿sí? Que se encarga de dañar a nuestra médula, como su nombre lo dice, generando no solamente el proceso infeccioso, sino inflamatorio a nivel medular. Podemos también tener la esclerosis lateral amiotrófica y por supuesto los traumatismos, que son muy comunes sobre todo en personas que están manejando automóviles. Ya para culminar esta parte del video y explicarte con gráficos y de forma muy sencilla lo que estamos viendo, puedes tener dos opciones cuando tú generas alteraciones a nivel encefálico. Que la persona quede con un proceso de decorticación o un proceso de descerebración. Fíjate que cuando tú cortas
a nivel del núcleo rojo, ¿verdad? Vas a tener una manifestación neurológica distinta si la lesión es por encima. Y esto es muy clásico de verlo de esta manera. Bien, entonces tienes los procesos de decorticación, ¿ok? Vamos a ver que los brazos van a estar hacia arriba y van a estar las piernas contraídas, mientras que los procesos de descerebración, los brazos van a estar hacia abajo, contraídos, y las piernas también. Entonces, estas alteraciones en tallo, nada más a nivel semiológico, al tú ver al paciente sin realizar ningún tipo de exploración ni ningún estudio avanzado de neuroimagen, tú puedes intuir a nivel semiológico dónde probablemente pueda estar la lesión. Y eso es muy importante, sobre todo si vas a instaurar una serie de terapias y un proceso un poco más avanzado de manejo del paciente. Es así entonces como vemos que de forma práctica y sencilla es posible entender no solamente qué es la vía piramidal, sino también qué es una motoneurona superior, una motoneurona inferior y cómo ellas interaccionan entre ellas. Con esto quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a este video y nos escribas en los comentarios qué tal te ha parecido la clase. Si tienes alguna duda estaré muy atento para poderla responder. Espero que nos veamos pronto.